El imperio colonial francés fue el conjunto de las colonias de ultramar, protectorados y territorios que estuvieron bajo el dominio francés desde el siglo XVI en adelante. Generalmente se hace una distinción entre el primer y el segundo imperio colonial. En su cúspide, el segundo imperio colonial francés fue uno de los imperios más grandes de la historia, incluyendo la Francia metropolitana. Francia también extendió su influencia en el norte de África después de 1870, estableciendo un protectorado en Túnez en 1881 con el Tratado de Bardo. Gradualmente, el control francés se constituyó en la mayor parte del norte, oeste y centro de África a principios del siglo XX, incluyendo las naciones modernas de Costa de Marfil, Níger y la República del Congo. La colonia francesa de Níger fue una posesión colonial francesa que cubre gran parte del territorio del moderno estado del África Occidental de Níger, así como partes de Malí, Burkina Faso y Chad. Existió en varias formas desde 1900 hasta 1960, pero se tituló el Colonia de Níger solo desde 1922 hasta 1958. La República del Congo, mientras era una colonia de Francia, formaba parte del África Ecuatorial Francesa, con el nombre del Congo francés. Esto para diferenciarlo del Congo belga, actual República Democrática del Congo. Cayó bajo soberanía francesa en los años 1880, convirtiéndose en colonia en 1891 con el nombre de Congo francés y pasando a formar parte de la África Ecuatorial Francesa. En cuanto a la colonia francesa de Costa de Marfil, Francia hizo su primer contacto en 1637, cuando llegaron algunos misioneros. Entre 1843 y 1844, el almirante Boué-Guillaume firmó tratados con los reyes de las regiones del Gran Bassam y Assinii, poniendo sus territorios bajo protectorado francés. Costa de Marfil se convirtió oficialmente en colonia francesa el 10 de marzo de 1893. Costa de Marfil es un país ubicado en África Occidental. Tiene aproximadamente 26 millones de habitantes y un área de 322.463 kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Yamoussoukro y la sede del gobierno es la ciudad de Abiyán. Sin embargo, lo que más nos interesa ahora es la relación que tiene su historia con Francia. Hay una razón por la cual el idioma principal de este país es el francés. Conocemos que ha habido seres humanos en este territorio desde el Paleolítico y que han existido múltiples civilizaciones a través de la historia. Fue en el siglo XV que formó un vínculo con Europa, inicialmente con los portugueses, que lo bautizaron por su gran cantidad de marfil. Fue el 10 de marzo de 1893 que Costa de Marfil se volvió una colonia francesa. Se permitió que los locales siguieran practicando sus costumbres mientras no estuvieran en contra de la ideología francesa. Se siguió practicando la esclavitud hasta 1905. Después de la Segunda Guerra Mundial, se les otorgó a todas las personas que vivieran en colonias de Francia la nacionalidad francesa, y también se les dio la oportunidad de crear sus propios gobiernos. Se independizó el 7 de agosto de 1960 y su primer presidente fue Félix Houphouët-Boigny, desde 1960 hasta 1993. El país ha tenido dos guerras civiles, una desde 2002 hasta 2004 y la otra desde 2010 hasta 2011. En ambas hubo participación de las Fuerzas Armadas francesas y de la ONU para poder ayudar a detener los enfrentamientos y minimizar el daño. Actualmente, Costa de Marfil está sufriendo problemas económicos, aún una causa de las guerras civiles que llevó a cabo. Además, hay tensiones políticas entre oficialistas y opositores. Es además uno de los socios comerciales de Francia más importantes. Se ve que, a través de la historia, Francia llevó a cabo actos negativos y positivos en este territorio. Por un lado, llevó la venta de esclavos por un tiempo, y por el otro, le brindó su independencia. Se ha mostrado que Francia tuvo una gran importancia en la historia de Costa de Marfil, convirtiendo su cultura a lo que es hoy en día. República del Congo, ¿qué es? Es un país que está ubicado en el centro de África. Su población actual es 5.244.000 personas. Tiene un área de 342.000 kilómetros cuadrados y su idioma principal es el francés. Época precolonial. El territorio actual de la República del Congo fue ocupado por los seres humanos en el Paleolítico hace al menos 80.000 años.
Olas de migraciones bantúes desde el año 2000 a.C. hasta el año 500 después de Cristo llegaron a la cuenca desde el noroeste y cubrieron los estados precoloniales absorbidos o derrocados por las potencias coloniales. Época francesa. República del Congo cayó bajo soberanía francesa en los años 1880, convirtiéndose en colonia en 1891, con el nombre de Congo francés, y pasando a formar parte del África ecuatorial francesa. Independencia. Las rivalidades étnicas llevaron a confrontaciones entre los partidos políticos congoleños emergentes, provocando el estallido de varios motines en Brazzaville en 1959. Y así, la independencia de la República del Congo fue lograda el 15 de agosto de 1960. Fulbert Yulu se convirtió en el primer presidente. República del Congo hoy en día es un país en vías de desarrollo. La mayoría de su población vive de la agricultura y cuenta con un régimen presidencialista, y a su presidente lo han acusado varias veces de corrupción internacionalmente. El Níger, oficialmente llamado República del Níger, es un país de África Occidental, el cual limita al sur con Nigeria y Benín, al oeste con Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia y al este con Chad. Su población actual es de 23.196.002 personas aproximadamente, según el censo más reciente del 2020. Tiene un área de 1.267.000 kilómetros cuadrados. Su idioma más hablado es el francés, ya que este país fue una colonia francesa, y su capital es Niamey. Evidencia arqueológica ha demostrado que el territorio nigerino ha estado habitado por homínidos desde hace más de 90 milenios. Presencia de arte rupestre evidencia la existencia de una cultura compleja y prehistórica. Hacia el siglo XXV a.C., el desierto prácticamente absorbió las tierras fértiles del Níger. También cabe destacar que Níger recibió influencia islámica. Entre los siglos X y XVIII florecieron imperios de África Occidental que traficaban con oro, sal y esclavos. A finales del siglo XIX se consolida la colonización francesa. Los colonos recibieron fuerte resistencia que fue abatida con gran fuerza. Enviaron la expedición punitiva Boulay-Chanoine, que destruyó gran parte del sur de Níger entre 1898 y 99. En 1958, Francia ofreció a sus colonias de África Occidental el autogobierno en una unión francesa o la independencia inmediata. Un sinnúmero de votos desapareció convenientemente, lo que permitió a Francia afirmar que Níger deseaba permanecer dentro de su esfera de influencia. La República del Níger proclamó su independencia el 3 de agosto de 1960. Su primer presidente, Hamani Diori, mantuvo fuertes relaciones con Francia. Este dirigió un estado represivo de partido único. Tras sobrevivir a varios golpes de estado, fue derrocado por el teniente coronel Seyni Kountché. Este estableció un consejo de gobierno militar. A Kountché le tocó la lotería en 1968, cuando se descubrió urano cerca de Arlit. Los ingresos de la minería no tardaron en dispararse, lo que dio lugar a ambiciosos proyectos como la autopista del uranio. Sin embargo, la inflación se disparó y los más pobres sufrieron más que nunca. Los años 80 no fueron buenos para todos, los precios del uranio se desplomaron, la gran sequía de 1983 mató a miles de personas y la política de partido único obstaculizó la democracia. En la década de 1990, los nigerianos eran conscientes de los cambios políticos que se estaban produciendo en África Occidental y se produjeron manifestaciones masivas que acabaron obligando al gobierno a celebrar elecciones multipartidistas en 1993. Sin embargo, una junta militar derrocó al presidente elegido, Mahamadou Ousmane, en 1996. Níger actualmente presenta gran inestabilidad política y frecuentes golpes de estado. Ocupa el último lugar en el Índice del Desarrollo Humano de la ONU. Su economía es considerada por algunas fuentes como la más desfavorecida de África.